La tabla periódica. Reacciones y relaciones. Los átomos son los bloques que construyen el universo. Los científicos han identificado 90 tipos diferentes de átomos o elementos y han sido capaces de producir 19 o más en laboratorios atómicos. Todos los elementos tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Con objeto de estudiar esas propiedades físicas y químicas, los químicos desarrollaron la tabla periódica. Una vez que se aprende a leer la tabla periódica, nos puede dar valiosa información sobre los elementos que constituyen nuestro universo. La tabla periódica se divide en 109 cuadros. Cada cuadro representa a un elemento. Hay 18 columnas y 7 filas. Las cajas de la tabla periódica tienen 4 colores diferentes. Los cuadros azules indican que el elemento es un gas cuando está en su estado natural. Los cuadros amarillos indican que los elementos son sólidos en su estado natural. El color anaranjado identifica los elementos que son líquidos en su estado natural. Solo hay 2 de este color, el mercurio y el bromo. Los cuadros verdes representan a los 19 elementos que han sido creados artificialmente por el hombre en laboratorios atómicos. Dentro de cada cuadro hay 1 o 2 letras abreviadas para el elemento. Esas abreviaciones conforman un lenguaje global usado por los químicos cuando escriben ecuaciones químicas y documentan sus experimentos. La mayoría de esas abreviaciones son símbolos que se derivan de los nombres griegos o latinos de los elementos. Arriba del símbolo del elemento se encuentra el número atómico del elemento. Los elementos están constituidos por 3 partículas importantes, los protones, los electrones y los neutrones. El número atómico indica el número de protones que hay dentro del núcleo de un elemento dado. El hidrógeno tiene asignado el número 1 porque solo tiene un protón. El helio tiene 2 protones y tiene asignado el número atómico 2, y así sucesivamente para los demás elementos. En un átomo eléctricamente neutro, el número de electrones y protones es igual. El número que aparece debajo del símbolo del elemento indica su masa atómica. La masa de los protones, electrones y neutrones es la misma en cualquier elemento. Los neutrones y los protones tienen aproximadamente la misma masa, mientras que los electrones tienen una masa que es de 1/1860 la de un protón o neutrón, y por lo tanto no contribuyen significativamente a la masa atómica de un elemento. La masa de un protón o neutrón es equivalente en aproximadamente 1 unidad de masa atómica o UMA. Cuando comparamos la masa atómica del hidrógeno y del helio, notamos que hay diferencias significativas. El hidrógeno, que tiene un protón en su forma más común, tiene una masa atómica de 1.0079, mientras que el helio, que tiene 2 protones, tiene una masa atómica de 4.0026. Esto es porque el helio en su forma más común en la naturaleza tiene 2 protones y 2 neutrones en su núcleo, en oposición al protón sencillo en el núcleo del átomo de hidrógeno típico. Mientras que varios elementos tienen un número igual de protones y neutrones, otros como el estaño tienen considerablemente más neutrones que protones. En promedio, el estaño tiene 68 neutrones en comparación con sus 50 protones. Dado que los neutrones no tienen carga, no afectan el equilibrio eléctrico de los átomos del elemento. Muchos elementos se encuentran en la naturaleza en desequilibrio entre neutrones y protones. Cada uno de esos elementos con un número de neutrones diferente se llama isótopo. El mercurio tiene 7 isótopos conocidos y el oxígeno tiene 3 isótopos. Hay otros elementos con isótopos. En la naturaleza, el número de isótopos de los elementos se acomodan dentro de una proporción fija. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un isótopo, el deuterio, que es un átomo de hidrógeno con un protón y un neutrón. Solo 1 de cada 6.000 átomos de hidrógeno es un isótopo deuterio del hidrógeno. Se puede encontrar el número promedio de neutrones en un átomo al sustraer el número atómico de la masa atómica. Además de las cajas individuales en la tabla periódica, la distribución y el lugar que ocupan en la tabla periódica también nos da información sobre los elementos. A cada línea horizontal de la tabla periódica se le conoce como período. Los átomos tienen 7 niveles de energía o nubes orbitales que coinciden con los periodos representados en la tabla periódica.
Los diferentes niveles son capaces de contener diferente número de electrones. Por ejemplo, el primer nivel puede contener a solo 2 electrones, pero el segundo nivel puede tener 8. El tercero, 18, y el cuarto y el quinto pueden contener hasta 32. Mientras que el sexto y el séptimo son capaces de contener a muchos más. Los electrones ocupan primero los niveles más bajos de energía. Como el hidrógeno y el helio tienen 1 y 2 electrones respectivamente, solo pueden llenar un nivel de energía o nube orbital de un átomo. El periodo en el que se coloca un elemento indica el número de niveles de energía de sus electrones y si está parcialmente lleno en su nivel básico o natural. Los 3 primeros periodos de la tabla periódica no están completamente llenos. Esos periodos 1, 2 y 3 se llaman periodos cortos y contienen los elementos más comunes que se encuentran en la corteza terrestre, en los océanos y en la atmósfera. Esos elementos son el oxígeno, el nitrógeno, el carbón, el hidrógeno, el magnesio y el sodio. Los 7 periodos comienzan a la izquierda con elementos muy activos como el hidrógeno, el litio o el sodio y terminan a la derecha con los gases nobles. El helio, el neón, el argón y el criptón, que son altamente inactivos. Un elemento altamente activo tiene la capacidad de formar enlaces fácilmente con otros átomos. Los gases nobles como el helio y el neón rara vez, si es que nunca, forman enlaces con los demás átomos y suelen encontrarse aislados en la naturaleza. Por otro lado, los materiales como el litio y el sodio se encuentran típicamente en combinación con otros elementos. Buena parte de la naturaleza física y química de los elementos se determina con la configuración de los electrones que orbitan el núcleo de un átomo. Los gases nobles no reactivos, el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, tienen 8 electrones en su nivel exterior, excepto el helio que solo tiene 2. Esta configuración de 8 electrones en el nivel exterior de un átomo se conoce por octeto. La existencia de un octeto hace que el electrón del nivel energético exterior de un átomo evite que reaccione con los electrones de niveles energéticos exteriores de otros elementos. A los elementos que les falta 1 o 2 electrones para lograr un octeto, y aquellos a los que les faltan 6 o 7, tienden a ser los elementos más reactivos. Las columnas de la tabla periódica se llaman grupos o familias. Cada miembro de una familia tiene una configuración electrónica similar. La configuración atómica de un electrón afecta la facilidad con la que el átomo pierde o gana electrones. La facilidad de ganar o ceder electrones determina lo reactivo que es y su facilidad para formar compuestos. Iniciando con el periodo 4, notamos que se agregó una nueva familia o grupo. Esos elementos tienen configuraciones electrónicas que son diferentes a cualquier elemento en los 3 primeros periodos. A esos elementos se les conoce como elementos de transición. Todos los elementos listados en la tabla periódica pueden dividirse en 4 categorías mayores: metales, metaloides, no metales y gases. Todos los miembros del grupo 1 al grupo 12, con excepción del hidrógeno en el grupo 1, son metales. Los miembros del grupo 13, como el aluminio, y los miembros del grupo 14, estaño y plomo, también se consideran metales. Todos los metales comparten ciertas cualidades como la capacidad de conducir calor y electricidad, la maleabilidad, que es la capacidad de ser moldeado, y tienen brillo. Cuando se va de la izquierda a la derecha en la tabla periódica, los metales tienden a ser menos reactivos. El grupo más alejado a la izquierda y por lo tanto el más reactivo encierra a los metales alcalinos. Estos elementos son tan reactivos que nunca se encuentran en la naturaleza si no es en compuestos. Además, el sodio, el litio y el potasio nunca se encuentran en su estado metálico porque son muy reactivos. Por ejemplo, cuando se exponen al aire, el sodio puro se convierte rápidamente en óxido de sodio. Y cuando se expone al agua, el sodio reacciona violentamente produciendo hidróxido de sodio e hidrógeno. Los compuestos creados con metales alcalinos suelen ser muy diferentes a los metales alcalinos que los forman. Tal vez el compuesto más común del sodio es el cloruro de sodio o sal, que se encuentra en grandes cantidades en el agua salada de los océanos y también en depósitos como este que cubre una buena parte de Utah, cerca del Gran Lago Salado. El sodio se usa en las lámparas de vapor de sodio en las autopistas para penetrar la densa neblina.
El sodio también se usa en la preparación del titanio, que es una estructura metálica muy fuerte que se utiliza en los motores de aviones y en su estructura. La combinación de potasio y sodio suele usarse como refrigerante en los reactores nucleares, así como en la producción de productos de vidrio para el hogar y la industria. Las celdas fotoeléctricas suelen estar hechas de metales alcalinos debido a su capacidad de perder electrones y de dar inicio al flujo de electricidad. Los iones de sodio y potasio también se encuentran en los fluidos corporales y son importantes para el bienestar del cuerpo humano, al igual que el magnesio y el calcio, que se encuentran junto a los metales alcalinos en el grupo 2. Los miembros del grupo 2 se llaman metales alcalino-térreos. Los metales alcalino-térreos son los siguientes metales más reactivos en la Tierra y no se encuentran naturalmente solos. También es importante que el magnesio se encuentre en las moléculas de la clorofila, que es importante para el proceso de la fotosíntesis, que es la base de la vida en la Tierra. El magnesio y el calcio tienen un gran valor para la industria. Las aleaciones de magnesio son fuertes y ligeras, por lo que son ideales en la fabricación de aviones y automóviles. El calcio se usa en la fabricación del acero y actúa como agente endurecedor con el plomo. En la naturaleza, los grandes depósitos de carbonato de calcio se presentan en rocas como en la piedra caliza y el mármol. Al colocar la piedra caliza en un horno, se puede obtener cal que se usa en el cemento y el concreto. En los metales de transición, algunos grupos son de particular interés. Por ejemplo, el grupo 6 contiene algunos de los metales más duros conocidos por el hombre: el cromo, el molibdeno y el tungsteno. Todos estos metales son capaces de producir aleaciones extremadamente fuertes cuando se combinan con otros metales, aunque el tungsteno es particularmente duro aún por sí mismo. El cromo se usa en la fabricación de acero inoxidable y es muy bueno para estañar. El tungsteno tiene un punto de fusión elevado cercano a los 3460 grados Celsius o 2 veces el del acero. El tungsteno se usa como filamento en las bombillas de luz y en la producción de acero de tungsteno ultraduro. El primer miembro del grupo 8, el hierro, es un elemento particularmente importante que se ha usado ampliamente en la manufactura desde la Revolución Industrial. El hierro es el segundo metal más abundante después del aluminio, pero es más fácil de obtener que el aluminio. La relativa abundancia del hierro, su capacidad de ser magnetizado, su fuerza y su capacidad de combinarse con otros elementos para formar aleaciones, hacen del hierro y de sus metales derivados los metales más usados del mundo. En su estado no combinado, el hierro es reactivo a la humedad y a la sal del aire y forma un óxido llamado corrosión. Esto se supera al combinar diferentes metales con el hierro para formar aleaciones resistentes a la corrosión. Por ejemplo, el hierro fundido es una aleación alta en carbón y silicio que resiste la corrosión. El cromo y el acero se combinan para formar un acero inoxidable resistente a la corrosión. Otro grupo de metales son los elementos que se encuentran en el grupo 11, que contiene cobre, plata y oro. Esos elementos suelen llamarse metales acuñables porque su resistencia a la corrosión los hace ideales para usarse en monedas. Todos los metales acuñables son excelentes conductores de la electricidad. La mayor parte de los cables eléctricos contienen cobre y los contactos de los equipos de video y audio están platinados con oro. La combinación de alta conductividad y su resistencia a la corrosión explica por qué los contactos que accionan las bolsas de aire en los autos tienen baño de oro. Los nitratos de plata son importantes para la creación de imágenes fotográficas. Los miembros del grupo 12 también son altamente resistentes a la corrosión. Este grupo incluye al zinc, al cadmio y al mercurio. Menos reactivo que el hierro, el zinc se usa para cubrir el acero para evitar que se corroa. Este proceso se llama galvanización. El mercurio es único como metal porque es líquido a temperatura ambiente. Su conductividad lo hace ideal para contactos que necesitan ser activados por el movimiento de un fluido, como en los termostatos. El mercurio también tiene usos en la odontología. Las amalgamas, que son aleaciones de mercurio y plata, se usan para reparar superficies dentarias dañadas. Los miembros del grupo 13 y 14 tal vez contengan a los miembros más variados de cualquier grupo. Los miembros más importantes del grupo 13 son el boro y el aluminio. El boro es un metaloide que tiene propiedades metálicas y no metálicas.
El boro es un semiconductor de la electricidad y se usa comúnmente en las barras de control de los reactores nucleares. El aluminio es un metal de peso ligero y fuerte que conduce bien la electricidad. El acabado opaco del aluminio se provoca por la autooxidación que lo protege de la corrosión y el deterioro. Usado en una amplia variedad de aplicaciones, el aluminio es el metal más abundante en la Tierra. Las aleaciones del aluminio se usan para hacer utensilios de cocina, partes en autos y aviones y latas para bebidas. El primer miembro del grupo 13 es el carbón. Tal vez uno de los elementos más importantes de todos. Las moléculas de carbón se encuentran en todos los seres vivos. Alguna vez los científicos pensaron que solo los organismos vivos podían producir compuestos de carbón. Por ello, la rama de la química que estudia los enlaces de carbón se llama química orgánica. Fueron los combustibles a base de este elemento los que ayudaron a proporcionar la energía que necesitaba la revolución industrial. El carbón, el petróleo y el gas se siguen usando en la mayor parte de las plantas eléctricas actuales. El carbón comparte el grupo 14 con los elementos silicio y germanio, que son metaloides usados como semiconductores en las pastillas para computadoras, y el estaño y el plomo, que son metales estables. El estaño y el plomo resisten la corrosión. El estaño se usa para estañar metales. El plomo no puede usarse para estañar otros metales debido al peligro de envenenamiento. Aunque el plomo se usó como pigmento, ya no se usa en las pinturas, debido a que los estudios indican que el envenenamiento podría ocurrir si la pintura que contenía plomo era inhalada o ingerida por los niños. Se tiene la hipótesis que el envenenamiento con plomo fue el primer tipo de contaminación, ya que el Imperio Romano usó el plomo en los vasos de cerámica y en la construcción de acueductos que llevaban el agua al Imperio Romano. Sin embargo, el plomo es útil en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo su capacidad de deflectar la radiación debido a su densa estructura atómica. También por su peso, el plomo se usa para fabricar cristal emplomado, que tiene la característica de ser flexible y un tacto sólido y pesado. El grupo número 15 es la familia del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento no reactivo y el 80% de la atmósfera terrestre está formado por el nitrógeno no combinado. Aunque el nitrógeno es muy estable en su forma elemental, buena parte de los compuestos que forma no lo son. Los compuestos de nitrógeno incluyen a la pólvora, la nitroglicerina, la dinamita y el TNT. El fósforo, que también es miembro del grupo del nitrógeno, es altamente reactivo en estado combinado o no combinado. El fósforo no combinado se incendia espontáneamente a temperatura ambiente y con oxígeno. Cuando el fósforo se oxida, ofrece un brillo fosforescente. No es de sorprender que el fósforo se use en fósforos y en reflectantes. El fósforo y el nitrógeno se usan en fertilizantes en la agricultura. El nitrógeno se aplica con frecuencia en la forma de fertilizantes de nitrato de amonio. Los fosfatos, usados como detergentes en el hogar y la industria, ingresan a las vías de agua porque la mayor parte de las plantas de tratamiento de agua no pueden separarlos. El resultado es que inundan las descargas de esas instalaciones y entonces promueven el crecimiento de algas en las vías de agua que pueden provocar la destrucción de los organismos vivos en ríos y lagos. El grupo 16 es la familia del oxígeno. A diferencia del nitrógeno, el oxígeno compone el 20% de la atmósfera y es abundante en compuestos y se encuentra en combinación con casi todos los elementos. El compuesto que los átomos de oxígeno forman con el carbono son importantes para la vida en la Tierra. El azufre tiene propiedades similares a las del fósforo, que está a su lado en la tabla periódica. El azufre se encuentra bajo las capas de arena movediza en Texas y Luisiana. El azufre se usa en productos con fósforos y en la pirotecnia, así como en fármacos, fungicidas e insecticidas. Sin embargo, el principal uso del azufre es en la producción del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se usa en casi todas las industrias. En la producción de fertilizantes, acero, gasolina, pinturas, tintes, plásticos, textiles, explosivos y en baterías. A los miembros del grupo 17 se les conoce como halógenos. Todos los miembros de este grupo son tan activos que no se encuentran sin combinar en estado natural. El cloro es el miembro más activo de este grupo y el más activo de los no metales.
El cloro y el flúor suelen combinarse con el agua. Los compuestos fluorados se agregan al agua para ayudar al cuerpo humano para producir otros compuestos que fortalecen a los dientes y a los huesos. El cloro se agrega para desinfectar y purificar los suministros de agua y las piscinas. El iodo es un elemento importante para el funcionamiento de la glándula tiroides en los humanos. En el agua de mar encontramos a todos los halógenos en abundancia. En el último grupo de la tabla periódica están los gases nobles. Estos son los menos reactivos de todos los elementos debido a su estabilidad. Los gases nobles son útiles y seguros de usar en muchas aplicaciones. El helio se obtiene del gas natural y se usa para llenar globos y enormes globos dirigidos. El helio es excelente para llenar globos y naves aéreas, ya que no es flamable. Al principio de la historia se usó hidrógeno para elevar enormes naves aéreas, pero como el hidrógeno es altamente flamable, siempre representó un desastre potencial, como fue en el caso del Hindenburg. El argón y el neón se usan para producir los increíbles colores de los anuncios de neón que encontramos en las tiendas a lo largo de la avenida principal de Las Vegas. El helio, el argón y el neón se excitan por medio de cargas eléctricas para producir luz láser. Al final de la tabla periódica encontramos a los miembros de los periodos 6 y 7 que tienen una configuración electrónica diferente a cualquier otro elemento de la tabla periódica. Algunos de esos elementos se usan con frecuencia en nuestra vida diaria. Con la excepción del uranio, que da energía a las plantas nucleares, y al plutonio, que se usa en armas nucleares. Los elementos de esa parte de la tabla que podrían ser miembros del periodo 6 están en la serie de lantánidos o elementos terrestres raros porque son escasos en el medio ambiente. El uranio y el plutonio pertenecen a la serie de los actínidos, que forman parte del periodo 7. Otros elementos radiactivos que se han formado en laboratorios atómicos también son miembros de la serie de los actínidos. Hay grandes cantidades de uranio en las minas del oeste de Colorado, Utah y del norte de Canadá. La tabla periódica es una valiosa fuente para entender los elementos que construyen nuestro universo. La tabla periódica se desarrolló para visualizar el mundo invisible de los átomos y de los compuestos que forman y que son vitales para nuestra existencia.